Buen día para todos. Este es el video tutorial de introducción a potencial eléctrico, segunda parte. En la parte de Motívate vamos a ver entonces por qué este rayo hace esta trayectoria. Nosotros en el laboratorio número 2 vimos el concepto de tierra, de canal a tierra y de la diferencia entre inducción en metales y polarización en no metales. Con esto podemos entonces explicar este fenómeno, además de lo que ya vimos en la primera parte de potencial eléctrico, sabiendo que un potencial eléctrico depende de la referencia donde este se esté midiendo. Vamos a entender entonces también por qué no necesitamos generadores de Van der Graaf, Winchor o Van Marum en nuestras casas para cargar nuestros celulares. Incluso vamos a entender el primer ejemplo de aplicación que tuvimos en la primera tarea de por qué no nos podemos arrimar a lugares donde están avisos de alerta de este tipo. Vamos a entender por qué en algunos electrodomésticos nos encalambran, porque otros no. Incluso en nuestra física mecánica trabajamos con cuerpos y todos caen hacia abajo. Pero esta vez vamos a ver algo muy bonito en el laboratorio y vamos a entender que no siempre los cuerpos caen hacia abajo, porque las cargas también a veces caen para arriba. A manera de repaso entonces, en el primer laboratorio frotamos varillas y obteníamos hasta 5000 voltios al frotar varillas de PVC. En la práctica 3 trabajamos con el generador de Van der Graaf, el Winchor, y algunos que tuvieron la oportunidad de ver que ese bombillo no prendía con ese generador de Winchor. Mientras que en electrostática 2 vimos que en la práctica 4, en el punto 4 de esa práctica, al verificar entre materiales conductores y no conductores, que una fuente de 5 voltios sí es capaz de prender un bombillo. A manera de repaso entonces, si nosotros tenemos una carga, esta carga va a modificar el espacio, cada punto del espacio, y esa modificación la vamos a llamar potencial eléctrico, el cual podemos verificar cuando ponemos una carga de prueba y esta experimentar una energía potencial eléctrica, la cual está relacionada con la fuerza a través de esta ecuación, que voy a hablar más de ella a lo largo de este video tutorial. Por lo tanto entonces tendríamos que este potencial eléctrico no es más que una modificación escalar del espacio de cada punto del espacio, que sería una energía, y esa modificación del espacio está ocasionada por esta carga fuente, y se evidencia cuando una carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica a través de cambios en su energía potencial. Algo para nunca olvidar es que la definición de trabajo se utiliza para todo y sería la integral. O sea, el trabajo siempre va a ser igual en todos los lugares, sería entonces la integral de la fuerza por el desplazamiento. Para el caso del trabajo eléctrico sería la fuerza eléctrica por el desplazamiento de una de esas cargas. Como la fuerza eléctrica es conservativa, entonces esto de conservativo lo vamos a mostrar en el laboratorio siguiente. Esta fuerza eléctrica se podría expresar entonces como el negativo del cambio de una energía potencial que solamente depende del producto de las cargas y de la posición. Si hacemos entonces un trabajo por unidad de carga, tendríamos que esa fuerza eléctrica por unidad de carga, el trabajo que hace esa fuerza eléctrica por unidad de carga, estaría dado a través del cambio del negativo de una función, también energía por unidad de carga, que vamos a llamar potencial eléctrico, y ese potencial eléctrico solamente va a depender de la carga que modifica el espacio y de la posición en la que estamos calculando el trabajo entre A y B. La distancia que hay entre A y B sería esa posición. Vemos entonces que la relación entre la energía potencial y el potencial eléctrico está dada a través de la carga de prueba. Por lo tanto entonces tendríamos que la fuerza eléctrica, tendríamos esta expresión a partir del primer teorema fundamental del cálculo y derivando a ambos lados. Por lo tanto la fuerza estaría relacionado con la energía potencial a través del negativo del gradiente. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Cómo explicaríamos experiencias pasadas con esto? Nosotros vimos en el laboratorio que un cuerpo cargado siempre atrae a uno neutro. Cargas iguales repelen y que cargas diferentes atraen. Es decir, si
vamos a utilizar esta expresión, y que como la fuerza es conservativa, se puede expresar como el cambio en gradiente, como el cambio de energías potenciales, y esa energía potencial está en función del producto de las cargas. Por lo tanto, si ese producto de las cargas es positivo, la fuerza va a ser de repulsión, y si el producto de las cargas es negativo, la fuerza va a ser de atracción. Para el que se asusta viendo este símbolo del gradiente, eso no es más que cambios en la energía respecto a la posición. Así entonces podríamos decir que esto nos dice que un cuerpo se mueve por el efecto de una fuerza si esta es solamente una manifestación de cambios energéticos en esa carga de prueba. Porque recuerden que esta energía potencial es el producto de las cargas, tanto la que modifica el espacio como de la carga de prueba. De manera de empalme, ahí es lo que les debía. Porque este Winchor no es capaz de prender el bombillo, y porque la fuente de voltaje sí, sabiendo que este tiene 30.000 voltios y este solamente entrega 5.000 voltios. Esto se explica a través de esta expresión, y recordando que la energía potencial no es más que una energía disponible para hacer carga, y recuerden que esta energía potencial es como el producto de cargas. En el caso de energía potencial gravitacional, tendríamos entonces como la interacción de masas, el producto entre masas, entre esta pesa y este hombre. Por lo tanto, pues acá se ve claramente que este hombre tiene mayor capacidad de hacer trabajo que este otro jovencito. Bueno, para continuar entonces con este empalme y de lo que les estoy debiendo, recordemos lo que les expliqué en el tablero de cómo se daba la ruptura dieléctrica. Entonces, supongamos que tengo una carga positiva y que las moléculas de aire se van a polarizar de esta forma, ¿cierto? Carga positiva atrae a la carga contraria a la negativa, entonces esta molécula se orienta en esta dirección, y entonces esto se ve reflejado en una fuerza eléctrica. Ahora, si nosotros entonces ponemos otra carga, un signo contrario, o incluso solamente con poner un conductor que induzca la carga contraria en este, lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la fuerza de esta molécula. Por lo tanto, si duplicamos la fuerza, va a aumentar también el potencial eléctrico, ya que la fuerza es proporcional a la energía potencial eléctrica, y la energía potencial eléctrica es proporcional al potencial eléctrico. Por lo tanto, al duplicar la fuerza, entonces también aumentamos la magnitud del potencial eléctrico. Y como sabemos que esa fuerza eléctrica es conservativa, entonces ese trabajo se puede expresar como la integral de esta función energía. La analogía mecánica entonces, para entender por qué el Winchor no enciende el bombillo y la fuente sí, sabiendo que tiene menor voltaje, es por lo siguiente. Supongamos que tenemos estos carros, vamos a concentrarnos en este carro grande, y tenemos este hombre forzudo, y tenemos entonces un tarrito de gasolina. Este galón de gasolina son aproximadamente son casi 4 litros, 3.8 litros en total es un galón. Entonces vemos que este galón de gasolina es como esos tarritos de tampicos que compramos en el supermercado, esos pequeños, eso lo podemos cargar en la mano, ¿cierto? Y vemos acá que este hombre es un hombre gigante de casi 2 metros, por lo tanto este hombre tiene mucho mayor potencial que esta gasolina. Pero este hombre con toda esa fuerza no es capaz de arrastrar este carro, mientras que esta gasolina, si le echamos esta gasolina a ese motor, va a ser capaz de mover ese camión. Y eso se explica a través de que como la fuerza eléctrica es conservativa y se puede expresar como la integral de una función energía, que la llamamos energía potencial, está dada a través de y relacionada con el potencial a través de la carga de prueba. Por lo tanto, esta energía potencial, que es la que se utiliza para hacer trabajo, no solo depende del potencial, sino también de la carga disponible para hacer trabajo. Es decir, este señor tiene mucha fuerza, pero no tiene cargas disponibles para hacer trabajo. ¿A qué me refiero con cargas disponibles? Que esta gasolina convierte todas sus moléculas en energía para mover ese carro, y estas son las cargas que hacen mover este carro, y se evidencia a través de una fuerza eléctrica. Es decir, tiene más poco potencial, pero tiene muchas más cargas para mover. Esa es la explicación de por qué una fuente con menos potencial y que como tiene más cargas es capaz de hacer un trabajo útil, mientras que este señor tiene mucho potencial pero no tiene cargas para hacer un trabajo útil.
cuando hay ruptura eléctrica, él es capaz de arrancar esas cargas, pero no las tiene disponibles para hacer ese trabajo. Esa es la explicación de por qué la fuente sí enciende un bombillo. Vamos a ver entonces la definición de equipotenciales. Las equipotenciales no es más que puntos e igual potencial. Para este caso de un mapa en dos dimensiones hay potencial gravitacional. Ese potencial gravitacional son puntos en un mapa, ¿cierto? En este caso un mapa en dos dimensiones en los que esos puntos están a iguales alturas y están unidos por estas líneas. En esta otra trayectoria son puntos que están a la misma altura en el caso de un potencial gravitacional. Así entonces es que explicamos que un conductor, que en una equipotencial no se va a experimentar una fuerza en esas cargas de prueba. Y es por eso que un conductor, y ustedes ya le mostraron en su clase teórica, que un conductor actúa como una equipotencial, porque son puntos que están a igual potencial y por lo tanto no hay movimiento de cargas a través de él. Porque la componente de la fuerza siempre va a ser perpendicular a la equipotencial. Y esa es la razón por la que se utilizan conductores como jaulas de Faraday. Y a este hombre no le pasa nada cuando le caen esos rayos, porque tiene un traje metálico. Y ese traje metálico actúa como una equipotencial. Las superficies equipotenciales no son más entonces que superficies en 3D que se pueden representar en dos dimensiones, como los mapas geográficos. Entonces vemos que cada una de estas curvas representa puntos a igual potencial, y vemos acá las proyecciones para formar un perfil. Acá todavía no se ha formado la superficie en tres dimensiones, acá solamente se formó un perfil, ¿cierto?, para lograr obtener una superficie en tres dimensiones. En el caso de nuestro laboratorio vamos a tener entonces superficies equipotenciales de potencial eléctrico, y supongamos entonces que estamos montados en un helicóptero. Empezamos a descender del helicóptero y vamos viendo entonces una especie de relieve, y si seguimos bajando entonces acá vemos que se forman unas montañitas. Entonces esto lo vamos a tener que hacer en el laboratorio. Ya les conté más o menos cómo pasar de dos dimensiones a tres dimensiones, ¿cierto? Imaginándonos que estamos viendo esto detrás de un helicóptero y que el helicóptero empieza a descender, y entonces empezamos a ver estas superficies representadas acá en este plano en dos dimensiones. En nuestra práctica laboratorio entonces vamos a trabajar igual con una fuente de voltaje, con el multímetro, unos electrodos, y nuestro multímetro, recuerda entonces que tienen dos escalas de potencial, una de potencial alterno, otra de potencial directo. El potencial alterno, que es el de movimientos, no lo vamos a utilizar. Recuerden que ese es para medir potencial en los tomacorrientes. Este potencial de rayita es el potencial directo, que es el que vamos a utilizar con la fuente de voltaje que tenemos en el laboratorio. Recuerden que el multímetro en el display me indica, de acuerdo a la escala que esté trabajando, dónde debo poner las puntas del multímetro. Es decir, que estos cuatro huecos me representan estos cuatro de acá, y que estos dos que están llenos es donde debo poner los puntos del multímetro. Vamos a tener dos puntas, una negra y otra roja. La negra va a ser la referencia, y esa referencia va a ser común para todos, por lo tanto ese común va a ir acá donde dice común. La negra siempre va a ir en el común. Y recordemos entonces que esta escala de voltaje directo va a ir entre esta rayita y esta otra rayita, es decir, entre esta escala vamos a trabajar. No olviden que siempre que vamos a hacer una medida, si esa medida es desconocida, debemos empezar desde la mayor escala de potencial e ir bajando. Y en el caso que nosotros conozcamos la medida, debemos ubicarla en uno de estos rangos de acuerdo a la escala de potencial. También vamos a ver entonces con esos electrodos, con la fuente de voltaje y con el multímetro, vamos a empezar a trazar líneas equipotenciales, es decir, líneas que estén igual potencial. Y apenas tengamos estas líneas, vamos a construir nuestra superficie de potencial eléctrico en tres dimensiones. Vamos luego entonces a ver qué pasa con esas líneas equipotenciales cuando ponemos un conductor entre la región de los electrodos, y acá a manera de perfil, no como superficie en tres dimensiones, sino como manera de perfil, para que observen lo que les quiero mostrar. Esta región de este conductor, vamos a ver cómo va a modificar esas superficies, estas líneas equipotenciales que no sabemos, y vamos a ver su correspondiente
su correspondiente proyección en 3 dimensiones, es decir, acá se ve como una mesetica, ¿cómo se vería acá en 2 dimensiones, cierto? Si proyectamos entonces esto que son 2 dimensiones hasta acá, para ver esto como esta mesetica, y luego de hacerlo como perfil, entonces hacerlo en las 3 dimensiones como una superficie. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio y lo vamos a hacer a mano alzada. Bueno, entonces para entregar, recuerden que es en una hoja de cuaderno, van a hacer el dibujo de mano alzada de la figura 25.8 del documento titulado Servo Superficies de Potencial, que está en la carpeta libros, artículos, documentos del sitio de Gmail. Además de eso, van a poner una carga en la posición X medios, Y medios y voltaje igual a 0, y van a decir qué trayectoria seguiría esa carga negativa, poniéndola en esa posición. Además de eso, me van a explicar cómo voy a poner las puntas del multímetro para encontrar las equipotenciales en el plano de 2 dimensiones, porque de 2 dimensiones pasé a esta superficie en 3 dimensiones, ¿cierto? Recuerden apoyarse en las preguntas de ayuda y con lo que acabamos de ver. Esta tarea que les estoy pidiendo les voy a explicar un poco más de esta. Esta imagen es una imagen a color de la misma que está en este documento llamado Servo Superficies de Potencial. ¿Sí? Entonces, supongamos que este es el electrodo positivo, que este es el electrodo negativo. Este sería en 2 dimensiones lo que nosotros obtendríamos en el laboratorio, y luego a mano entonces ustedes tendrían que dibujar esto. Para la tarea ya tienen esto en ese documento de 2 dimensiones, la tienen en 3, y la tarea es entonces poner, o sea, primero volverlo a dibujar. Miremos que acá donde está esta carga positiva sería aproximadamente 2 voltios, acá donde está esta de 1 voltio sería más o menos esta equipotencial de acá. La de 0 sería esta de acá, por lo tanto acá ya les piden dónde está la referencia. Entonces ya ustedes terminan de construir esto y me deben explicar entonces allá en el laboratorio. Esto sería la parte de la tarea que me van a entregar en una hoja. La cosa es entonces que pongan una carga negativa acá en X medios, Y medios y voltaje igual a 0. Digan entonces qué trayectoria describiría esta carga negativa. Puede que se vaya haciendo vueltas y llegue acá arriba, o que se vaya dando vueltas y caiga acá abajo, como cuando estamos jugando baloncesto y que esa pelota entra o no entra, o que se venga acá para abajo y luego salte para acá hasta esa punta de arriba. No sé, esa trayectoria ustedes me la dibujan. Lo que sí es que les voy a dar otra pista, y es lo siguiente: esa trayectoria es muy parecida cuando uno pone a rodar una pelota por una montaña, o a como caen las cascadas de agua, así como se ve en esta figura. Listo, ahí más o menos les doy una idea, pero ojo que esta carga es negativa. Listo, hay que poner mucho cuidado. No es más, muchos éxitos y hasta pronto.